¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Subich y lo que vamos a estudiar en el día de hoy es acerca de un área importante en las empresas que quieren acercar el producto o el servicio a un mercado específico. Y el tema es investigación de mercado. ¿Qué es lo que es? Es un proceso utilizado para resolver problemas entre la empresa y sus mercados. Son procesos sistemáticos de recolección de información y análisis para la toma de decisiones. Existen varios pasos para la investigación de mercado. Entre ellos encontramos el planteamiento del problema, la investigación preliminar, la formulación de hipótesis, la recolección de datos, la selección e ingreso y análisis de datos y la presentación de informes. Pasos para una investigación de mercado. Entonces, primero tenemos el planteamiento del problema. ¿Cómo ser? Este es una de las etapas, uno de los pasos más importantes y más difícil de resolver porque implican mucha intuición y creatividad por parte de los gerentes. A veces los problemas surgen de parte del personal operativo que tiene vinculación con el cliente, pero muchas veces sale por la propia intuición del ápice estratégico de una organización. Como por ejemplo podemos determinar como un planteamiento del problema la reducción en la participación de mercado en la cuota de mercado o la disminución de las ventas o el cambio de los gustos o el aumento en las quejas de los clientes. Bueno, los problemas pueden ser varios o queremos introducirnos, también puede ser en un nicho de mercado nuevo porque existe un proyecto, una unidad de negocio que la dirigencia o la gerencia estratégica quiere crear. Esto es con respecto al planteamiento del problema. Punto 2, investigación preliminar. Justamente, una vez determinado el problema, se hace una investigación, un sondeo, ¿sí? Con respecto a información que se tiene a mano, que se dispone entre las personas, conocidos, el cliente propio interno de la empresa y externo de la empresa. Esta investigación lo que intenta descubrir es respuestas con todos los datos disponibles para la empresa. Es una investigación exploratoria. Luego con esta investigación preliminar viene la formulación de hipótesis. Ello considera, con respecto a esta investigación preliminar y a un sondeo, bueno, se determinan cuáles son las variables que pueden estar afectando justamente la causalidad de este problema. Hay variables que son independientes y variables que son dependientes. Ello nos permite elegir justamente y formular las hipótesis. Entonces, como ser podemos determinar que la causa de la baja participación en nuestro producto con respecto a un mercado específico se puede ver al incremento en los precios por una estrategia propia del mix de comercialización o se aumentan los precios por un tema de diríamos de contexto porque aumenta la inflación, pero este incremento en los precios puede haber afectado la participación, diríamos, de nuestro producto con nuestros competidores. Entonces la causa puede deberse al alto precio. Entonces, la variable dependiente sería esta baja participación y la independiente sería justamente la variable del alto precio. Como verán ustedes, tenemos una relación, una vinculación casi de microeconomía, cierto precio con la cantidad demandada de nuestro producto. Aparte de las hipótesis son una base sobre lo que debe girar todo el tema de la investigación, porque al terminar justamente el proceso de investigación se tiene que aprobar o desechar la hipótesis que surgió como una posibilidad, como una causalidad que explica el problema que tiene justamente la organización. Luego de que se formula esta hipótesis y se definen las variables y se definen cuál puede llegar a ser el problema, bueno, hay que justamente justificarlo, fundamentar si realmente es ese el problema. Entonces tenemos esta cuarta etapa que es la recolección de los datos. ¿En qué consiste? Bueno, en buscar toda la información necesaria que nos permita validar la hipótesis que hemos presentado. Entonces, en este tipo de recolección de datos, diríamos, existen diferentes tipos o formas, mecanismos
procedimientos que nos ayudan a obtener estos datos. Entre ellos, por ejemplo, podemos elegir una muestra. Recordemos que en el estudio de un fenómeno, en el estudio de una situación, tenemos una situación que es la población total, que considera el 100% de los elementos que están afectados por este fenómeno, por esta hipótesis que estamos planteando. Lo que debe hacer diríamos, esta unidad, este equipo para investigar es elegir una muestra. Una muestra es un subgrupo, un subconjunto de esta población que presumimos que tiene las características y el comportamiento de este grupo, de esta población que se está estudiando. Luego que escogemos la muestra, tenemos que justamente tomarla para investigarla, para estudiarla. Entonces debemos escoger cuáles son los instrumentos para realizar esa investigación. Luego, una forma de elegir estos instrumentos, por ejemplo, son las entrevistas. Existen varios tipos de entrevistas, como las encuestas por cuestionarios, las entrevistas de profundidad, los grupos de enfoque o los grupos nominales. Las encuestas por cuestionario son de aplicación individual y de respuesta muy cerrada, o sea, el consumidor, nuestro potencial cliente o nuestro grupo de estudio, con un breve cuestionario va completando, pero no da muchas apreciaciones personales sobre lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces por allí tenemos el sesgo de que diríamos, el interrogado está respondiendo, está dependiendo justamente de las limitaciones que puede traer justamente los cuestionarios. Luego tenemos algo que sí, para mí tiene un tema muy importante y que es complemento de este otro, del punto anterior, son las entrevistas de profundidad. Estas sí son de aplicación individual y justamente permiten una respuesta abierta. Entonces justamente hay muchos consumidores o potenciales consumidores que nos pueden dar una apreciación, y más cuando están en forma, diríamos, anónima o en forma tipo de estudios en donde pueden abiertamente opinar sobre el consumo, el uso, la utilidad, los beneficios de un determinado producto. Podemos justamente analizar más si se siente en un clima acorde, cordial, puede darnos información muy precisa para justamente esta etapa de este instrumento de investigación. Otros justamente son los grupos de enfoque, es una técnica muy usada, son de aplicación grupal y también son de respuesta abierta. Y los grupos nominales, que son también de aplicación grupal y de respuesta cerrada. Otro de los elementos o de los pasos de la recolección de datos es la observación, o sea, implica justamente observar el comportamiento de nuestros clientes, qué horarios tienen, cómo van vestidos, si van con padre, madre, quién hace la compra, cuándo hace la compra, si la compra va relacionada, vinculada, si es comparada. Bueno, todo este tipo de la observación por parte del analista, el investigador, aporta herramientas y datos que se convierten en información cuando son útiles para el enfoque de nuestra investigación. Y luego, obviamente, está la experimentación, que es justamente propio de la observación y los datos que se convierten en información. Hacemos otra muestra y aplicamos las variables en estudio y vemos si realmente funcionan, tocando, analizando, como es en nuestro caso, bajando los precios, a ver si logramos en un mercado específico incrementar la cuota y participación del mercado. Luego hacemos una selección e ingreso de todos estos datos que hemos recogido en el punto anterior. Entonces enseguida, una vez que se proceda a esta recolección de los datos, tenemos que seleccionar los datos, o sea, tenemos que excluir aquellos datos que están erróneos y que presumimos que no son los correctos, para obtener una investigación correcta. Luego hacemos el ingreso de datos en nuestra base de datos, en nuestra computadora, desarrollando justamente las técnicas descriptivas, estadísticas, que nos permita organizar y procesar y clasificar y ver si podemos establecer algún tipo de relación de causalidad entre las variables o entre los datos entre sí. O sea, lo ideal sería agrupar los datos, ver si existen relaciones, agrupar los datos que sean comunes, si tienen patrones idénticos, luego de agruparlos, ver si existen relaciones de primer orden o de segundo orden, y así nos va a permitir obtener una relación de causalidad entre los datos que hemos obtenido.
Analizados los datos, si nos permite la composición y las relaciones que hemos determinado, esto concluye en el análisis y justamente analizado tenemos que estar posibilitados en tomar justamente una decisión. La preparación luego del informe, con respecto a cuando se termina o se concluye con la investigación. Este informe tiene que presentarse de manera sencilla, de manera clara y como todo informe es importante que contenga mínimamente algunos elementos que son básicos en la construcción propia del informe, como sea la introducción, que relata justamente cuál es el problema, identificando cuáles son las situaciones, cuáles son los fundamentos por el cual se va a investigar, presentando justamente cuál es la situación propia de la empresa, el tamaño de mercado, el tipo de producto, bueno, haciendo una descripción de lo que está sucediendo, de la unidad de negocio, de los intervinientes, de todos los actores que influyen justamente en la investigación que se está realizando. Luego se plantea el objetivo propio de la investigación, que es justamente cómo incrementar, en nuestro caso, nuestro postulado, incrementar la cuota de participación de mercado o el objetivo de proponer un proyecto de un nuevo producto a un determinado mercado específico o de lograr una mayor participación en el mercado, un nuevo producto, bueno, diferentes tipos de objetivos puntuales. Se plantea la hipótesis en el informe, claramente la hipótesis, luego la descripción de la metodología. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuáles son las herramientas que se han usado para la recolección y recopilación de los datos? Luego, en los resultados, lo que hacemos es, diríamos, determinar, plasmar en el informe los datos justo producto de esta metodología utilizada. Hacemos una descripción del comportamiento del consumidor, una descripción de las técnicas usadas. Hacemos un análisis de causalidad propia de los datos que hemos obtenido, plasmamos las conclusiones a las cuales los investigadores o el equipo de investigación ha arribado con las recomendaciones que son necesarias a tal efecto, como ser un ejemplo, bueno, bajar el precio a tal, hasta tal límite para no entrar en pérdidas, o subir el precio con respecto al mes de comercialización. A lo mejor el precio es demasiado bajo y es percibido como mala la mercadería por el precio bajo. Bueno, no siempre es así, pero este es un ajuste que surge justamente de la investigación de mercado y obviamente se deberá plantear la limitación de la investigación, de las herramientas o de aquellos elementos que los investigadores, los analistas pudieron determinar como variables limitantes o como variables que acotaron justamente en la investigación. Bien, esto es todo por hoy. Nos vemos la clase que viene. Dios te bendiga.